Bien, amados, vamos a prepararnos para traer la palabra del Señor, la reflexión pastoral de este domingo 27 de febrero del año 2022. Qué bueno, gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno que hoy es 27 de febrero. Alabe la gloria de Dios. A su nombre, gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué bueno. Hay muchos amenes ahí. Hoy es 27 de febrero. ¿Por qué será? Levante su mano y déle gloria a Dios. A su nombre, gloria. Bien. Qué bueno el Señor. Bien, vamos a buscar la Biblia. La Biblia del Señor, la palabra del Señor, lo que nos ha entregado el Señor, todo Dios Todopoderoso. Y vamos, en esta hora, vamos a la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, gloria al Señor. Segunda carta del apóstol San Pablo a su hijo en la fe llamado Timoteo. Segunda de Timoteo, para efectos de récord mejor, segunda de Timoteo, capítulo 4, y vamos a tomar la lectura a la altura del verso 1, para tener el contexto de lo que vamos a traer en esta mañana. Vamos a la altura del verso 1 del capítulo 4 de segunda de Timoteo. Capítulo 4 del 1 en adelante, y en algún momento nos detendremos en la lectura, porque ahí tendremos el pasaje escritural para la mañana de hoy. Amén, amados. Amén. La palabra del Señor se lee a la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia que se va con Cristo al cielo pronto dice: amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. ¡Aleluya! He acabado la carrera. ¡Santo! He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gracias, Dios, aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Bendita es desde el día, la hora que salió inspirada en aquellos autores que la plasmaron, Señor, en los diversos materiales como el papiro, como el cuero y otros documentos y otros materiales, Señor. Y por espacio de 1600 años se fueron recopilando todos esos papiros hasta conformar el gran libro que tenemos en nuestras manos, la Sagrada Escritura, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Te pedimos en esta hora de la mañana, y así como tu palabra, aleluya, trasciende, pueda trascender a nuestras vidas y poder conformar nuestra vida a la palabra tuya, Dios. Habla a nuestro ser a través de la prédica. Habla al corazón, al alma, a la mente del hombre. Revela tu palabra, Dios.
en este tiempo final que vivimos, para que tu iglesia sea edificada, consolada, retribuida por el poder de tu sagrada palabra. Lo creo, lo confirmo y digo amén. Y digo amén. Dios le bendiga, puede sentarse. El tema del sermón o reflexión pastoral para la mañana de hoy es corona de justicia. Diga conmigo, corona de justicia. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, mis queridos oyentes en esta hora a través de la red social, mis queridos vecinos que nos escuchan a lo alto y a lo largo de estos altavoces. Desde Fajardo, Puerto Rico, te tengo que decir lo siguiente: que estamos de frente a la última carta. Diga conmigo, estoy de frente a la última carta que el apóstol Pablo escribe a un hombre, o en particular a varias iglesias le había escrito, pero esta es la última carta que le escribe a un hombre en el siglo I de la era cristiana. Precioso Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Así que tenemos algo interesante, que es la última carta que el apóstol Pablo, de las muchas que pudo escribir a diferentes iglesias y a diferentes pastores, y entre uno de ellos se hallaba este hombre llamado Timoteo, un joven pastor de la iglesia al cual Pablo le llamaba su hijo en la fe. Y Pablo escribe esta carta aproximadamente para el año 67 después de Cristo, 3 años antes de la invasión del general Tito en el año 70 a la ciudad de Jerusalén para saquearla y destruir la misma, conforme a la profecía del Señor Jesús cuando estuvo sobre la tierra de Palestina. Bendita sea la gloria del Dios Todopoderoso. Al momento de escribir, estoy en la introducción, al momento de escribir esta carta, el apóstol Pablo a su hijo en la fe llamado Timoteo, el poder en Roma, escucha bien, el poder en Roma era con Nerón. Levante la mano y dele gloria al Señor. Uno de los emperadores más despiadados que dio el imperio romano en el siglo I de la era cristiana. Su nombre, gloria. Y Nerón trataba de detener la propagación del evangelio de Jesucristo. Nerón había amenazado con echar a los fosos de los leones, por echar en los circos romanos, por matar y sacrificar cristianos, porque no aceptaban el imperio romano como norma, sino que aceptaban a Jesucristo y el evangelio del reino para vivir una vida conforme a la proporción de Dios. Levante su mano y dele gloria al que vive para siempre. Lo que hizo Nerón fue levantar una tremenda, diga conmigo, una severa persecución de cristianos. Levante la mano y dele gloria al Señor. Por la causa de Cristo, por la causa del evangelio, el apóstol Pablo estaba preso, estaba como prisionero del imperio romano, por orden del emperador romano, y sufría de privaciones como si fuera un delincuente, como si fuera un malhechor común. Gloria al que vive para siempre. Es aquí, es en la cárcel de Roma.
Levante la mano y dele gloria al Señor. Es en la cárcel de Roma. Es en medio de la persecución. Es en medio de la tragedia. Es en medio de la adversidad. Y como hay una palabra muy adecuada en el siglo XXI, en medio de este proceso, levante la mano, que cuánto le agrada esa palabra. En medio de este proceso, el apóstol Pablo queda consciente que su ministerio está a punto de terminar y que su vida iba a ser entregada en sacrificio, porque él había testificado del dador de vida. Bendita sea la gloria del Señor. Y en prisión se preparaba para la muerte que venía pronto. Su nombre, gloria. Pero hay algo interesante, dígamelo, Pastor Julio, en la introducción. Hay algo interesante, diga, hay algo interesante. Que cuando más se acerca el martirio del apóstol Pablo, el martirio a la muerte por muerte, por la causa de Jesucristo, más seguro, diga conmigo, más seguro quedaba el apóstol Pablo de que el Señor le aguardaba la corona de justicia que le habría de otorgar el único Señor y soberano Dios Jesucristo. Levante su mano y déle gloria. Lamentablemente hay personas que cuando van a morir no saben lo que le aguarda. ¿Cuántos se han encontrado eso en los hospitales? Que usted ha ido y dice: yo no sé a dónde irá mi alma, a dónde irá mi ser, yo no sé a dónde se irá mi vida una vez falta de esta tierra. Pero déjeme recapitular, diga conmigo, déjeme recapitular, que el apóstol Pablo, entre más cerca estaba de la muerte, más consciente estaba de la corona de justicia que el Señor le preservaba, le conservaba, le guardaba arriba en los cielos. Su nombre, gloria. Pastor, ¿qué me quiere decir? Eso mismo que pensaste, que si tú estás preparado y has trabajado en la tierra por la causa del evangelio, no tienes que tenerle temor a la muerte, porque la muerte es una transición de entre la vida perenne, vacía y de este mundo a la vida eterna que tiene el Señor reservada, no solamente a ti, sino a todos aquellos que aman su venida. Al presentar este sermón pastoral, tengo que indicarle lo siguiente que encontré en el estudio: que la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo hace hincapié, diga conmigo, hace hincapié en el poder que resulta por mantener el testimonio de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Qué implica esto en la presentación? Te voy a presentar lo que Pablo quería transmitirle a Timoteo. Número uno, hay que mantener el testimonio ¿de quién? De Jesucristo, donde en nuestras vidas. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, algunos escritores estudiosos del texto sagrado dicen que Timoteo era algo tímido. Pero Timoteo era un hombre de Dios, y Pablo quería alertar a Timoteo como quiere alertar a muchos de nosotros, y decirnos claramente, como le dijo el apóstol a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Aleluya. A ti y a mí no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué nos dio Dios? Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, no te avergüences
de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio, por el Evangelio según el poder de Dios. Así que de entrada ya tenemos que el apóstol le está diciendo a Timoteo: Timoteo, rechaza el espíritu de cobardía. Aleluya. Y no te aflijas por las cosas que estás viendo, ni te avergüences de dar testimonio de mí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, es aquí, diga conmigo, es aquí que la cosa se pone interesante. Emanuel, aquí es que se pone la cosa interesante. ¿Por qué? Porque esta carta contiene una profecía. Y la profecía es de los tiempos peligrosos que existirían en los días de Pablo y en los días de Timoteo, hasta llegar al siglo XXI. Por eso es que se pone interesante, porque Pablo le dice a Timoteo desde la cárcel, en el capítulo 3 verso 1 al 5, le dice Pablo a Timoteo: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿de qué forma? Peligrosos. Su nombre, gloria. Porque habrá, diga conmigo, habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aleluya. Aleluya. Pablo le da esta verdad en el siglo primero, y mira el siglo XXI cómo está. Hombres amadores de sí mismos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de ¿qué? De lo bueno. Para ayudar a Timoteo con las dificultades que se iba a enfrentar, Dios quiere decirte a ti en la presentación del sermón pastoral que Dios está interesado también en ti para ayudarte. Así como Pablo desde la cárcel de Roma se interesó en ayudar a Timoteo. ¿Con qué, amado pastor? Con las dificultades a las que se tenía que enfrentar. Levante la mano y dele gloria al Señor. Pero Pablo, conociendo que ese tiempo iba a llegar a nosotros también, le alentó a Timoteo, como el Espíritu de Dios te alienta en este siglo, para que tomes el consejo paulino y siga la recomendación que Pablo le da a Timoteo desde la cárcel. ¿Y cuál es la recomendación, pastor? Pablo le dice a Timoteo: número 1, persiste tú en lo que has aprendido. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Dime lo que tú has aprendido y te diré cómo tú perseveras. Si perseveras ambiguamente, tu enseñanza no ha sido profunda y directa. Alaba la gloria de Dios. Pablo le dice a Timoteo: pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Para combatir el tiempo del apóstol Pablo,
de hombres amadores de sí mismos, y para mantener la fidelidad de Dios al tiempo que te predico, hay que persistir en lo que hemos aprendido y en lo que nos hemos persuadido, sabiendo, le dijo Pablo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y Timoteo, aunque su papá, diga conmigo, aunque su papá era griego, tenía una abuela y una madre judía, Loida y Eunice. Y Loida y Eunice enseñaron al muchachito Timoteo, ¿dónde? Alma, levante la mano. En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Por eso es que Pablo no se privó en decirle a Timoteo: Timoteo, toda la escritura, no una parte, no una sección, no un argumento. Toda la escritura es inspirada ¿por quién, amado? Por Dios. ¿Y es útil para qué? Para tenerla en el estante. No. Para tenerla en la coqueta. No. Para tenerla en el parabrisas del carro. No. Útil para enseñar. Diga conmigo, útil para enseñar. Para redarguir. Para corregir. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de quién, de Dios, sea que perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo le estoy dando alimento de palabra. Al ilustrar el sermón pastoral, hasta usted sabe que estoy en la tercera parte del sermón. ¡Vive Jesús! ¡Aleluya! Saltó en el estudio para yo confeccionar el mismo. Gracias, Dios. Me saltó una pregunta a la mente. Emanuel, me saltó esa pregunta cuando yo leía a Pablo desde la cárcel en el año 67, cuando Nerón tenía controlada toda Roma, 3 años antes de que Tito, el general, entrara en Jerusalén en el año 70, conforme a lo que Jesús dijo en la tierra de Palestina. Me saltó la pregunta a la mente. Gracias, Dios. Julio Torres, ¿qué es la buena batalla de la fe? Jesús, aleluya. ¿Se ha preguntado usted qué es la buena batalla de la fe, a la cual el apóstol Pablo desde la mazmorra de Roma le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla de la fe? Aleluya. Escuche lo siguiente, porque si yo formulo una pregunta, tenga por cierto que se la voy a contestar. ¿Qué es la buena batalla de la fe, Pastor Julio? Repasar la vida que había llevado a cabo el apóstol desde la mazmorra en Roma, y estaba preso a causa del testimonio de Jesucristo. No debemos olvidar el momento del llamado de este hombre llamado Saulo de Tarso. Gloria a Dios. Su nombre, gloria. Saulo de Tarso había sido criado a los pies de un gran maestro en Israel llamado Gamaliel. Gracias, Señor. Era defensor acérrimo de la ley mosaica. Precioso Jesús. Era fariseo. Era hebreo. Era conocedor de las tradiciones de los ancianos. Y cuando se levantó el cristianismo, se dedicó a perseguir a los cristianos. Grande Dios, aleluya. Y cuando el primer mártir de la iglesia
el diácono Esteban fue apedreado, Saulo estaba allí juntando la ropa de los que apedreaban y consintiendo en la muerte de Esteban. Pero ¿sabe qué? Que a todo abuso se le llega su hora. Levante la mano y déle gloria a Dios. Saulo de Tarso, que ahora lo veo en Roma, después de muchos años de servir al Señor, tenemos que recordar, para yo saber lo que es la buena batalla de la fe, de dónde sale, de dónde viene este hombre que está en la mazmorra diciéndole a Timoteo: Timoteo, he peleado la buena batalla. Gracias a Dios, aleluya. Cuando él no se había convertido al cristianismo y era un judío celoso de las tradiciones de los ancianos, le dijo al Sanedrín judío: denme cartas, denme autorizaciones para que donde quiera que me encuentre un cristiano no le pregunte más nada y se los traiga a ustedes arrestados. Levanta la mano y dale gloria a Dios. A su nombre, gloria. ¿A cuántos de ustedes lo ha arrestado a alguien por ser cristiano? A nadie. Y Saulo sale con carta y va camino ¿a dónde? Dígalo conmigo, a Damasco. Y cuando va camino a Damasco, de momento se le apareció un resplandor. Y el texto sagrado, el doctor Lucas dice que cayó a tierra. Y preguntó desde la tierra: ¿quién eres, Señor? Y el Señor Jesucristo le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y lo levantaron de aquel lugar y lo metieron a la ciudad de Damasco. Pero en el capítulo 9, en el verso 10, encontré que en Damasco había un discípulo llamado Ananías. Y Ananías era un siervo de Dios. Y Dios se le revela en visión a Ananías y lo llama por su nombre. Y Ananías le dice: he aquí, Señor, heme aquí. Y el Señor le dijo: vas a hacer algo. Levántate y ve a la calle que se llama ¿cómo? Derecha. Y busca en casa de quién? De Judas, a uno llamado Saulo de Tarso. Porque él aquí, ¿qué está haciendo? Ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Y qué le dijo a Ananías el Señor? Mira, Señor, voy a parafrasear: nosotros sabemos todos los males que le ha hecho este hombre al pueblo del Señor. Todos los males, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero lo que me resalta es lo que el Señor le dice a aquel hombre llamado Ananías. El Señor le dice: ve, no me interesa lo que has dicho, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Mi alma te adora, Jesús. Su nombre gloria. Mi alma te adora, maestro. Su nombre gloria. Es justo aquí que el apóstol entiende. Ya en la cárcel, a lo mejor recordó cuando Dios fue y envió a Ananías. Y Ananías le dijo: hermano Saulo, el que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista. Oh, gloria a Dios, aleluya. Pero Lucas recogió la voz del Señor: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Precioso Jesús, aleluya. Así que Pablo estaba consciente que llevar el evangelio
le cuesta a uno lágrimas, le cuesta a uno sufrimiento, le cuesta a uno el vejámenes, le cuesta a uno que lo critiquen, le cuesta a uno que lo señalen, que lo marginen, que lo menosprecien, que lo desestimen. Pero no importa cómo te traten por llevar el evangelio de Jesucristo, el Señor ha dicho: yo estoy contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Si la gente se levanta contra ti por la prédica del evangelio que Dios te ha dado en esta hora, no se levantan contra ti, se levantan contra el que te llamó, contra el que te dijo: mío eres tú. Esa es la mazmorra. Cuando Pablo entiende que su muerte está cerca y quiere decirle a Timoteo la buena batalla de la fe, en la mazmorra, en la cárcel, el apóstol considera la vida cristiana como la buena batalla. Considere en esta hora, número uno, la vida cristiana como la buena batalla, la única digna de pelearse. Gracias a Dios, aleluya. La única digna de pelearse. No pelee con el vecino, no pelee con el extraño, no pelee con la institución. La única buena batalla por la que hay que pelear y batallar es la vida cristiana que tenemos que conservar en nosotros. Vamos a ver 5 áreas que tienen la buena batalla. Si usted me está siguiendo, después lo puede tener en las redes sociales, que a mí me gusta ir por puntos para que usted aprenda. Número 1, luchó contra los judaizantes. Hay 5 recogidas para el sermón pastoral, pero me encontré que habían otras luchas que el apóstol Pablo había librado. Pero me interesaron las 5 que le voy a presentar. Número 1, luchó contra los judaizantes. En Gálatas le escribe a la iglesia de Galacia, le dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Levante la mano y dele gloria al Señor. Porque ya ustedes saben y han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¡Aleluya! Judaizantes querían hacer cambiar la doctrina en la iglesia. Precioso Jesús. Luchó contra los falsos maestros que se infiltraron en la iglesia del Señor. Y cuando el apóstol se va a despedir de estos pastores, obispos del rebaño del Señor, en Hechos el doctor Lucas recoge la voz de Pablo y dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su sangre. Porque yo sé, Pablo dijo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Vive Jesús. Aleluya. Grande Dios. Hay que tener cuidado con los lobos rapaces. Pablo lucha contra los maestros infiltrados, los falsos maestros. Número 3, lucha contra la mundanalidad que se quería infiltrar en las congregaciones. Levante la mano ahora. No deje que los amenes se vayan. No deje que los amenes se vayan. Porque habían congregaciones que querían infiltrar la mundanalidad. Y Pablo se le paró de frente a la mundanalidad. Alabe la gloria del Señor. Y cuando le escribe a la iglesia ubicada en la capital del Imperio Romano, le dice: no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
y agradable y perfecta. Oh, gloria a Dios, aleluya. A su nombre, gloria. Precioso Jesús. En otras palabras, el mundo no denomina la vida de la iglesia. La proyección del cristiano tiene que ser conforme al modelo bíblico, a la imagen del Señor, que es nuestro modelo por excelencia, de conducta, de apariencia, de guianza, de caminar, para que la gloria de Dios se manifieste en la vida tuya, en la vida mía y en la vida de la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Número 4. Vive Jesús. Luchó en contra del pecado. Y mire que cuando encontré esta cuarta lucha, me di cuenta de la lucha que tenía el apóstol. Así que, hermanos, le dice a Roma: deudores somos, no a la carne. Yo no le debo nada a la carne, porque la carne es efímera, para que vivamos conforme a la carne. Pero tenemos que vivir conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque si conforme a la carne vivimos, van a morir. Oh, mi alma alaba al Señor. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviréis. Su nombre, gloria. Precioso Jesús. La siguiente lucha del apóstol Pablo fue contra su propia naturaleza. Grande Dios. Cuando yo llegué a esta lucha de Pablo, me quedé esperando como el análisis en mi mente de esta parte, porque yo decía dentro de mí: ¿cómo yo puedo ejemplificar que Pablo tenía una lucha contra su propia naturaleza? Claro, porque vivimos en un cuerpo de carne, un cuerpo que tiene unas limitaciones, y que si uno se descuida en el área espiritual, la carne se subleva. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús. Tiempo me faltaría para hablar de Romanos 7. Tiempo me faltaría para hablar de otros lugares donde Pablo hablaba sobre la lucha. Pero encontré el pasaje cuando Pablo dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo a otros. Gloria a Dios, aleluya. Usted predica, pero cuídese. Aleluya. Usted canta, pero cuídese. Amén. Usted hace la obra de Dios, pero cuídese. Porque esta naturaleza puede traicionar lo que Dios ha puesto en su corazón y en su vida. ¿Sabe por qué? Porque a veces viene el orgullo, a veces viene la altanería, a veces viene aquel y aquel decir: yo si no predico, yo no predica a nadie. Si yo no oro por el enfermo, no se sana a nadie. Reprenda al enemigo de las almas y reprenda la carne que se subleva. Pablo dijo: no siendo que yo, habiendo sido heraldo, mensajero, guiador de muchos, si yo no me cuido, yo mismo venga a ser eliminado. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Precioso Ante Jesús. la mano. Hay gente que dice: pastor, ya yo no necesito iglesia, porque ya yo estoy bien documentado. Ya yo no necesito pastor que me pastoree, porque yo me sé guiar por el rebaño. Ay, 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 ay. Que muchas funerarias estarán preparando por ahí. Grande Dios. Porque el día que usted diga que ya usted no necesita de iglesia, ni de pastor, ni de diaconisas, ni de diáconos, ni de la vida de la iglesia, prepárese, porque el Señor se lo va a llevar. Levante la mano y déle gloria a Dios. Si usted no necesita eso, pues todo lo demás ya Dios lo puso para un orden. Pues usted tiene que estar más cerca de irse con el Señor de lo que usted se cree. A su nombre, gloria. Hay muchos que se van a enojar conmigo. ¿Sabe por qué? Porque esto es vida de iglesia. Yo no puedo tener una vida de iglesia fuera de la iglesia y vivir como un errante extranjero. Bendita sea la gloria del Señor. Y llegar a las iglesias y decirle a la gente lo que tienen que hacer cuando ellos mismos no lo hacen. ¿Cómo yo le voy a hablar a una persona que persevere en la iglesia, que persevere en el Señor, que persevere en los mandamientos de Jesucristo, si yo no los pongo en práctica? Solamente para ir a predicar soy bueno, pero para congregarme no soy bueno. Entonces tengo un problema serio y tengo que resolverlo a los pies de
enemigo de las almas. Pablo dijo: por lo demás, hermanos míos, escuchen bien, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos contra toda armadura de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él sabía que tenía una guerra. El enemigo de las almas tenía una guerra con él. Pero él le decía a la iglesia de Éfeso: no andes vistiéndote de otro ropaje, vístete con la armadura de Dios, porque con la armadura de Dios puedes estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso: porque no tenemos lucha contra sangre, contra carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Su nombre, gloria. Ahora, una vez el apóstol va cerrando la buena batalla. Acuérdense que la buena vida cristiana sirviendo a Dios. Grande Dios. Pablo dice: he acabado la carrera. Qué lindo, Jesús. Vamos a ver el análisis del apóstol Pablo. Gracias, Dios. Pablo en la mazmorra, cuando se da cuenta que ya lo que le queda es poco tiempo, Gracias, Dios. él dice: he acabado la carrera. Gracias, Señor. He acabado la carrera. La titulé la proyección de su propio análisis. ¿Cuál fue el análisis del apóstol Pablo en la mazmorra, en la cárcel? Bueno, Pablo, el análisis de mi buena batalla es que he acabado la carrera. Esa fue la proyección de su propio análisis, y se le escribe a Timoteo. ¿Qué implicaba el acabar la carrera? Diga conmigo: número uno, implica que terminó su carrera en medio de sufrimientos, número uno. Y número dos, que terminó su carrera en medio de las tentaciones de la vida. La proyección del análisis: he acabado la carrera. El resultado del análisis de ese punto que te presenté, él dice, le dice a Timoteo: me he mantenido fiel al Señor. Así que cuando tú tengas que examinar tu vida, tú tienes que decir: ¿cuál ha sido la proyección de mi análisis al momento de partir de esta tierra? Número uno, yo he acabado la carrera. Su nombre, gloria. ¿Sabe cuánta gente no ha podido terminar esta carrera? ¿Sabe cuántos creyentes llamados por el Señor al servicio de su obra nunca han llegado al lugar de encuentro donde Dios le puso o le envió para que pudieran hacer el trabajo para la gloria del Señor? Pablo no estaba reprochando al Señor. Sabía que en la mazmorra la proyección de su propio análisis era: he acabado la carrera en dos áreas, en medio del sufrimiento y en medio de las tentaciones de la vida. Mi resultado, Timoteo. Diga conmigo: mi resultado. Fuerte: mi resultado. Me he mantenido fiel. Aleluya. Él estaba en los barrotes. Ay, ay, ay. Y el resultado de su propio análisis fue: me he mantenido fiel. Ahora usted tiene que tener la tercera punto de esta parte. Gracias, Señor. La conclusión del análisis. Pastor Julio, usted me está dando cositas ahí que me tienen en la punta de la silla, porque quiero absorber toda esa savia, todo eso que usted me da. ¿Cuál es la conclusión del análisis de Pablo en la mazmorra? En la cárcel de adentro. Número uno, la proyección de su análisis: pues yo he acabado la carrera. El resultado de ese análisis: me he mantenido fiel. Ahora, la conclusión de ese análisis
Él dice, he guardado la fe. Nadie te lo había predicado así. Así que soporten un poquito de locura. Hoy 27 de febrero del año 2022. Grande Dios, aleluya. ¿Qué cosa, coño? 27. La conclusión de su propio análisis. Gracias Dios. Pablo dice, mire lo que dice Pablo. Texto, palabra. Te necesita alimento. He guardado la fe. ¿Qué implica que Pablo había guardado la fe? Implica que se mantuvo sirviendo al Señor a pesar de los procesos duros y difíciles. 1. Número 2, a pesar del desaliento. 2. 3, a pesar del abandono de sus amigos. 4, el reto de los falsos maestros. 5, pero nunca se comprometió para sacar la verdad genuina de Dios y dejar de predicarla. Nunca comprometió la verdad genuina de Dios y la verdad del Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, la segunda pregunta que salta en la prédica, ¿qué es la corona de justicia? Que es el tema del sermón pastoral. La corona es un símbolo de gloria. Pablo estaba esperando la corona de justicia. La iglesia del Señor en el siglo XXI espera la corona de justicia, porque la corona de justicia es un símbolo de gloria y es dada como un premio adicional a la salvación que da el Señor Jesucristo por medio de su sangre carmesí. ¿Por qué? Porque las coronas se le daban a los corredores en el siglo I de la era cristiana, que corrían en el estadio, y al final de la carrera se le colocaba una corona de laurel. Pero Pablo no estaba hablando de una corona de laurel, estaba hablando de una corona de justicia. A su nombre, gloria. Este premio, ¿cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren el premio de la corona de justicia? Este premio proviene Versículo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre, gloria. ¿Sabe que en el día que viene te van a premiar? ¿Cuántos saben aquí que tienen premio? Jesucristo mismo te lo dijo hace 2021 años. En Mateo capítulo 16 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Sal de aquí a trabajar. En lo poco que resta para que la venida de Cristo, el Señor te agarre trabajando en su obra. Y el mismo Jesús que habló en Palestina es el mismo Jesús que se le revela al apóstol Juan en Patmos, y cuando está en la revelación le dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El que trabaja para Dios no tiene temor, porque el Señor le preparará recompensa en el día que viene. Sea que limpie la iglesia, sea que le pase el escobillón, sea lo que haga para la iglesia, el Señor no dejará sin recompensa a aquel que trabaja. Llamó por su nombre. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Gracias, Señor.
¿Cuántos quieren la corona de justicia? Concluimos. Gloria al Cordero de Dios. La fidelidad. Que se vaya acercando la hermana Linet. Grande Dios, aleluya. La fidelidad y los músicos. Gracias Dios. La fidelidad del apóstol Pablo a Dios. Vive Jesús. Diga conmigo, debe servirnos de ejemplo. Pablo no estaba con una crisis de culpabilidad. ¿Sabe? Hay personas que me han dicho, pastor, el Señor me llamó a temprana edad Gloria a Dios. para trabajar en su obra. Hoy ya tengo tantos años de vida Gracias Dios. y no he logrado el propósito de Dios en mi vida. Gracias Señor. Pablo no estaba en culpabilidad. Gracias Dios. Pablo no estaba en una crisis de culpabilidad en la cárcel. No. Y 1000 veces no estaba en una crisis de culpabilidad. ¿Por qué? Porque el modelo con su testimonio de todos aquellos que marchan habían sido manifestados en la vida de Pablo. Él había sido modelo a otros. Él había marcado el territorio. Él había marcado la trascendencia. Él había dicho, sed imitadores de mí como yo lo soy del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. A su nombre, gloria. Glorioso Jesús. Pastor, ¿a qué usted me quiere llevar? Que en el siglo XXI no es hora de bajar nuestros brazos para trabajar. Una pregunta para la iglesia de Florencio. Gracias Dios. ¿Cuántos quieren trabajar aún más en este año para el Señor? Vive Jesús. Gracias Dios. Vive precioso Padre. Pablo pudo haber estado diciéndole al Señor, sácame de la cárcel. Gracias Dios. Me queda mucho por hacer. Precioso Jesús. Pero Pablo estaba consciente que había terminado. Gracias Dios. Yo quiero el día que parta de esta tierra estar consciente que hice todo lo que el Señor me mandó a hacer. Gracias Dios. Yo quiero estar consciente en el día que yo parta de esta tierra que yo trabajé por la causa del Evangelio y que prediqué y enseñé la palabra a aquellos que venían a aprender de la misma. Que no me reservé el conocimiento y que si en algo yo no podía dominar, podía tener la capacidad de reconocer mi insuficiencia de conocimiento e ir y buscar información para ayudar a mis hermanos. El día que tú partas de esta tierra será un día triste para ti, en que habiendo sido llamado para trabajar, no has hecho nada por la obra del Señor. O será un día alegre de calma y de quietud y de serenidad, donde puedes decir, yo hice la obra del Señor. He acabado la carrera. El análisis me he mantenido fiel, por lo cual el Señor me da la corona de justicia. Cristo tiene una corona reservada. Anoche cuando terminaba a las 10 y pico de la noche las notas para el sermón pastoral, Cristo le espera a usted con corona de justicia. Implica que Dios no ha olvidado la obra de tus manos, que Dios no se ha olvidado de ti, aunque la gente se haya olvidado y la gente no te reconozca. No busque el reconocimiento del hombre, busque el reconocimiento de Dios, porque en última instancia Él es el único que te entregará la corona de justicia. Aleluya. Pablo le dice, y no solamente a mí, no solamente a mí me darán la corona de justicia. ¿A quiénes más?
Dígalo conmigo, póngase de pie. A los que aman, a los que aman, a los que aman su venida. Bien lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Le dijo a Tesalónica: Tesalónica, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Iglesia de Florencio, esto te dice en palabra del Señor el Espíritu de Dios, que reveló esta palabra al apóstol Pablo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor, gente me dice: pastor, eso es un invento humano para darle catarsis a la problemática del hombre. Te voy a decir que la palabra es fehaciente, veraz, verídica. Y el Señor dijo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá. ¿De dónde? Del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Maranata, palabra en arameo. Maranata, palabra en arameo. Maranata, palabra en arameo, que significa: el Señor viene. El Señor viene. Aleluya. Habrá una vida a través del medio social de la red cibernética que quiere ser candidato para recibir la corona de justicia. No una corona de laurel, sino la corona de justicia que le dará el Señor juez justo, no solo a mí, sino a los que aman su venida. Déjanos tu petición, déjanos tu comentario. Dios te bendiga. Acésanos todos los domingos a través de esta página. Visítanos, carretera 976, kilómetro 1.4, frente al Coliseo Tomás Dones, Fajardo, Puerto Rico. Pon eso en tu GPS, tu localizador, y llégate el domingo que viene. Quiero saludarte.